Pero muy buenos días, queridos oyentes de esa emisora de Radio ZP30. Estamos de nuevo con un programa Caminamos Contigo. Es un placer poder saludarte en esta mañana para compartir nuevamente con un tema hoy muy importante, como siempre, pero hoy es algo especial. Como seguramente están viendo, estamos con muchas Biblias aquí, así que eso va a ser el tema de hoy. Pero antes de eso, quiero invitarte que te sientas tranquilo. Mucha gente me dice, bueno, cuando ustedes tienen ese programa de Caminamos Contigo, yo normalmente estoy yendo a mi campo y ahí escucho en el auto. Así que mucho cuidado con el manejo. Pero como el hombre puede hacer por lo menos dos cosas a la vez, puede escuchar y puede manejar. Así que tengan un feliz día también ahí, en su viaje. Lo que están en la cocina, lo que están en su casa, lo que están en el negocio, en el trabajo, donde siempre te encuentres, es para nosotros un placer de poder compartir en esa mañana, y queremos compartir esta hora y media con usted sobre un tema que es la Biblia. La Biblia hoy, este mes tenemos muchos festejos. Tenemos los festejos del Día del Pastor, el Día de la Biblia, Día de la Juventud, Día de la Primavera, y usted puede comunicarse también con nosotros si usted tiene algún comentario. A veces quieres opinar sobre el programa, quieres tal vez también alguna consulta, tienes alguna consulta en cuanto a la consejería. Tenemos un número disponible que es el 0984 777707. Está abierto en el horario de oficina. Usted puede vernos también por Facebook Live, simplemente sobre el nombre de Consejería de ZP30 nos va a encontrar. Algunos ya tienen en su estado también el link, así que usted puede encontrarnos también ahí para vernos. Y por supuesto, este programa también se repite cada domingo a las 8 de la tarde. Así que bienvenidos, queremos compartir esta hora y media contigo, pero antes que nada quiero presentar también mis compañeros. Estamos hoy del Departamento de Consejería. Milciades. Enrique, Ruth, a los oyentes también, saludos. Y un tema donde de alguna manera estamos conectados con los oyentes, principalmente esos oyentes que están día a día ahí atentos a cada programa para escuchar la palabra de Dios. Y como es mes de la Biblia, también queremos tocar este tema y así de alguna manera animar a cada oyente, fortalecer quizás su ánimo, su fe en cuanto a la palabra de Dios y lo que significa para nosotros este tema también. Así que un gusto de poder estar con ustedes también hoy acá. Sí, para los que nos están viendo que hay muchas Biblias aquí, y estoy viendo que Ruth trajo su Biblia de su casa, así que una Biblia bien usada, y eso debe ser, ¿verdad? Eso significa que lee su Biblia, no sé cuántas años tiene. A ver, un saludo, Ruth. Uso, ¿viste? Este está todo marcado acá, sí. Estaba mirando nomás, bueno, primeramente buenos días, sí, buen día Enrique, Milciades, y a los oyentes también. Y como nuestro tema de hoy es la Biblia y su impacto en el ser humano, estaba comentando nomás los compañeros hace rato que mirando un poquito en la primera etapa había sido, esta Biblia tengo desde el año 2015 y yo quería saber por qué lo que le amo tanto a esta Biblia, y porque tiene muchas cosas que en el transcurrir, exactamente, lo que transcurrió en ese tiempo, ¿verdad? Prácticamente 10 años, ¿verdad? O sea, 11 ¿sí? años ¿Más? O sea, sí, 10 ¿verdad? años, sí. Bueno, 10 años. Y entonces como dije, no, con esta yo me siento mucho más segura. Entonces elegí esto también. Sí, yo no me acuerdo cuando me compré mi Biblia, pero yo sé que mi Biblia tiene muchos años también. ¿Viste? Y no quiero cambiar porque subrayé el versículo que memoricé, que me eran importantes y todo eso, y uno se siente en casa. Sí. No sé si Milciades, vos tenés una Biblia. Sí, tengo. Cuando entré en la facultad, me fui a estudiar, justamente en el seminario, ahí me regalaron, antes de irme de mi iglesia, me regalaron una Biblia y eso lo tengo todavía hasta hoy. Entonces, mucho tiempo ya de uso. Qué bueno, y nosotros nos hemos puesto una pregunta, por ejemplo, ¿qué es la Biblia? A mí me tocó vender Biblias por muchos años
y muchas veces venían gente, especialmente así cristianos nuevos, y decían, yo quiero la Biblia verdadera. Y yo me preguntaba, y yo que tenía tantas Biblias de colores diferentes, traducciones diferentes, ¿y cuál es la verdadera? Entonces, para alguna gente es una discusión, pero algunos dicen, tiene que decir tal cosa adentro. Y el color, maíz, por ejemplo. El color también. Y el color también tiene que ser negro, tapa negra, y Reina Valera 60 tiene que y ser. las letras que dice Jesús en rojo, o no tanto algunos en eso. También piden. Y ¿verdad? también tiene que tener cierre. Sí. Eso es muy útil también para ir en la moto y meterle en la mochila, y para eso es muy útil para protegerle, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, solamente hay una, ¿verdad? Que es la escritura, o sea, que es la palabra de Dios. Entonces, Milciades, ¿podrías vos iniciar de repente a decir un poco qué es en realidad la Biblia? Vemos aquí el papel, pero hoy día también algunos hablan de prendan sus Biblias, o sea, tienen la tecnología. Sí, para mí en lo personal, quizás para iniciar y para aclarar, y yo sé que muchos de los oyentes saben esto, pero para muchos quizás es algo nuevo, de llevar en cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Iniciar por eso, saber que es la palabra de Dios. Es o fue inspirada por Dios y escrita quizás por varios hombres, pero fue directamente inspirada por Dios. Y eso nos da a entender el valor y el impacto que puede llegar a tener la palabra de Dios misma en la vida del ser humano. Incluso podríamos decir que es uno de los libros más influyentes para la historia de la humanidad, ¿verdad? Que ha impactado muchas vidas en la historia de la humanidad, y no solo eso, sino que hasta hoy en día sigue presente, ¿verdad? No es un libro que queda en el pasado y que queda olvidado, sino que hasta hoy sigue impactando vidas. Y para mí definirlo de esa manera es algo que deberíamos llevar siempre en cuenta, saber que es la palabra de Dios y que fue escrita para nosotros, que fue escrita para los seres humanos, para poder tener una manera de conocerle a ese Dios, y no solo eso, sino también saber qué espera ese Dios del ser humano, ¿verdad? De su Hijo en este caso, para hoy en día nosotros los creyentes, ¿verdad? Sí, Ruth, ¿podrías hacer un poco un resumen? ¿Cuántos autores? Wow, eso sí, así no quiero errar cuántos autores hay. Bueno, aproximadamente son 40, ¿verdad? 40 sí. autores en un tiempo de 1500 a 1600 años lo que fue escrito. Eso es interesante. Yo muchas veces me enfrenté con personas cuando dicen, pero tu Biblia, vos decís que la Biblia dice, pero ¿quién sabe si es verdad lo que dice la Biblia? Sí. Entonces yo siempre hago ese resumen. Mira, la Biblia es un libro que fue escrito por unos 40 autores. Entre ellos fueron pastores, tal vez albañiles, sacerdotes, de todo tipo de profesión lo que tuvieron. Estos autores, la mayoría de ellos no se conocían entre sí. Imagínate. Fueron épocas diferentes, fueron lugares diferentes, porque fueron de 3 continentes diferentes donde fue escrita la Biblia. Y 40 autores, 3 continentes diferentes en 1500 años, y no se contradicen. Y ahí siempre cito 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, es una decimos, ¿para qué? Lo que nos sirve la Biblia, que es útil, ¿verdad? Para qué es útil. Entonces la gente ahí normalmente quedan con ojos así o boca abierta y no saben. Porque imagínense si hay 2, vamos a decir, los psicólogos, psiquiatras que escriben un libro. Uno pueden ser de la misma familia, se van a contradecir. Y sí. Todos los libros ya se contradicen, pero la Biblia no se contradice. Y eso significa que es palabra de Dios, que fue un solo autor en realidad. Y que permanece, porque puede llegar a decir de diferentes formas, pero permanece al final. O sea, llega con Jesús, un objetivo. Exactamente. Y eso es lo que es más llamativo. Y en ese proceso también no solamente está esa versión, o sea, la Reina Valera, sino hay varias versiones. Sí. Sé que no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Porque ahí podemos entrar en algunas discusiones o entrar incluso gente que puede decir o entrar en una confusión a cuál es el mejor.
Pero la idea en esta no es entrar cuál es el mejor, sino es como enseñar un poco también a que puedan entender. Por ejemplo, dijiste, Enrique, redargüir, ¿verdad? Y ahí es donde... Una palabra que hoy día no se usa. Sí, exactamente. Entonces, como que, ¿qué significa redarguir, verdad? Entonces, por ejemplo, en la NTV, acá he visto que dice, útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, o sea, para convencernos, y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. O sea, por ejemplo, la traducción, la nueva traducción viviente, por ejemplo, ¿verdad? Y digo nomás que es genial y más atrayente incluso cuando vemos diferentes versiones, pero que no, ¿cómo se dice? No sale del punto principal, del tema principal que es Dios, ¿verdad? Del mensaje. Del mensaje, eso, exactamente. Y ahí quiero agregar nomás el versículo también de Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La manera en que la palabra de Dios entra en nuestra vida, cambia todo, transforma todo y nos hace ver nuestra condición como personas delante de Dios. Y eso, saber que la palabra de Dios es así, y saber quién incluso inspiró para que se escriba de esa manera, ¿verdad? Que nos anima a nosotros. ¿Cómo vamos a rechazar una palabra así? ¿Cómo vamos a poder decir no para escuchar esta palabra? Y cuando mencionaste el tema de la realidad de las versiones, cuál es la mejor versión para leer o algo así, también está quizás para los oyentes que piensan así. Por ejemplo, hay muchas personas que no quieren leer la Biblia porque tienen miedo de encontrar algo ahí que no les haga bien ahí, o se sienten, parece, con muchas faltas, o indigno. Parece que le ven a Dios ahí apuntándoles que le va a castigar mucho, ¿verdad? Y mejor no saber, ¿verdad? Sí, mejor no saber lo que dice ahí. Porque Tengo se miedo. puede confrontar. Sí, puede confrontar. Aparte de confrontar, es como que parece que tienen miedo que les pase algo. Parece que ven a la Biblia como una Biblia o un libro tipo que describe qué va a pasar en el futuro. De hecho es así, ¿verdad? Pero no todas las cosas que habla son negativas para nuestra vida, sino incluso esperanzador, ¿verdad? Para las personas que creen en Dios. Y quizás al oyente que está escuchando y dice, tengo miedo para abrir la Biblia y leerlo, entonces ahí donde les animamos a que realmente deje de lado ese miedo y que pueda tomarse el tiempo de leer esta palabra que Dios mismo dejó para nosotros hasta hoy en día, ¿verdad? Para que podamos en ella encontrar esperanza para nuestra vida, consuelo y de alguna manera también confrontación en cuanto a nuestra manera de vivir, ¿verdad? Sí. Algo que veo nomás también que algunos dicen, bueno, yo leo una vez y eso ya me va a hacer bien y ya está. O sea, o incluso dicen, yo leo la Biblia y le pregunto, ¿pero cuántas veces vos lees? ¿Haces un hábito de eso? No, una vez. Y no me hace nada, no sirve, no tiene poder como dice en Hebreos 4:12, no tiene poder. Pero digo nomás que cuando se hace hábito y conforme voy leyendo y aunque de repente no entienda todito lo que dice ahí, se hace eco en lo que dice Hebreos 4:12, ¿verdad? O sea, me va enseñando, me va guiando y a la par es como que se abren mis ojos espirituales y voy entendiendo, pero para eso debería de haber un hábito también en eso, ¿verdad? O sea, no es que como algo de arte, de magia y le entrego a Jesús en mi corazón, leo la Biblia y ya cambia todo, o sea, lleva a ser todo un proceso, no sé. Así mismo, y realmente la Biblia es tan sencilla por un lado, porque hay gente, con lo que dijo el compañero Milciades, que mucha gente tiene miedo de leer porque me va a tocar, o otros sí que tienen la excusa de que eso es para los pastores, para los sacerdotes, ellos tienen que leer, ellos entienden. Pero la Biblia, por otro lado, es tan sencilla. Por ejemplo, no robes. Es tan sencillo, o no hablas
Es claro. mentiras. Tan claro, o debes amar a tu prójimo. Son cosas tan sencillas y claras que hay en la Biblia. Ahora, claro, muchas veces hay todo un contexto y cuando se trata de ciertos versículos, pero siempre podemos preguntar a alguien que más entiende, ¿verdad? Claro. Eso nunca nos debe sacar ese ánimo de leer la Biblia. Entonces ahí tenemos más o menos un resumen qué es la Biblia. No sé si vos tenés algo más. Yo quisiera agregar como una manera sencilla de cómo podría ver el oyente hoy la Biblia. Cuando nosotros sabemos que hay alguien que nos va a traer una buena noticia, ¿cómo esperamos eso? Me pregunto, ¿verdad? Vamos a estar expectantes de recibir esa buena noticia y vamos a querer sin miedo abrir porque sabemos que hay una buena noticia dentro de, quizás ya sea de un sobre, ¿verdad? Sabemos que hay una buena noticia y vamos a querer abrir porque es algo que alguien nos mandó con buena intención y que es algo bueno para nuestra vida, ¿verdad? Que de alguna manera nos va a alegrar el día o la vida misma, ¿verdad? Entonces yo le invito al oyente hoy que pueda ver como una buena noticia, porque de hecho la palabra en sí es quizás para nosotros podríamos decir incluso una buena noticia para el ser humano, porque ahí es donde encuentra información sobre el Creador, de lo que el Creador espera del ser humano, incluso de lo que el Creador ofrece al ser humano para tener una esperanza de vida, ¿verdad? Entonces, para que el oyente deje de lado ese miedo y que a partir de hoy pueda decir, quiero leer esa buena noticia que tiene la Biblia, ¿verdad? Quiero ver qué Dios tiene para mí hoy. Cuando hablamos del impacto que tiene la Biblia en el ser humano, muchas veces he pasado eso cuando estaba entre gente así, vamos a decir, había una fiesta y yo tenía que dar algo ahí. Cuando ellos vieron que yo tenía una Biblia en la mano, y mucho más si que era negra, ¿verdad? La tapa negra, parece un silencio, un respeto. La gente cambiaba su manera de portarse. No leí nada todavía en la Biblia, ni abrí la Biblia ni siquiera, tenía nomás ahí. Como una reverencia. Como una reverencia, y la gente hasta eso tienen reverencia de la Biblia. Por eso a mí me costó, y yo entiendo a esas personas cuando hoy día aparecen, como vemos, rosado, azul. Entonces cualquier color ya hoy, antes no era así, antes negro tenía que ser la tapa. Y con eso se identifica muy rápido que es una Biblia. Ahora, si vos tapas el nombre Biblia y es de rosado, por ejemplo, o lila, entonces la gente no van a saber bien si es una Biblia o es otro libro lo que lleva, ¿verdad? Por eso el concepto que la mayoría tenemos de la Biblia es la tapa negra, ¿verdad? Ahora, no tengo problema con esos colores, ¿verdad? Pero realmente entiendo a las personas que dicen, no, tiene que ser negro, porque yo la mayoría vendí color negro. Algunos se atrevían a comprar otras Biblias de otros colores, ya empezó eso, pero el color negro, ese es la Biblia, lo que ellos querían. Bien, y Mesías nos introdujo en realidad un poco en la segunda pregunta, ¿qué importancia tiene la Biblia para el ser humano? Estaba mencionando justamente de que eso en la Biblia nos lleva, nos muestra el camino a Dios, ¿verdad? Imagínense, compañeros, ¿qué íbamos a hacer sin Biblia? No sé, y vamos a tener mucho más, de hecho creo que hay mucha influencia y con la tecnología creo que el desafío es mayor, ¿verdad? Totalmente. Pero al final de cuentas, con la Biblia y más entendiendo y reconociendo que la Biblia es eficaz, es poderosa, que puede incluso moldear, guiar, creo que incluso mis decisiones y mi manera de relacionarme con los demás puede influir, ¿verdad? O sea, sin eso, no sé, no tendría mucho solidez o mi forma de vivir no va a ser permanente, por así decirlo, ¿verdad? O sea, la influencia va a ser de diversas personas, no de alguien que sí conoce mucho más de mí, o sea, a futuro, por así decirlo. Sí, y además para la gente que creen que es algo para los antiguos, para los viejos, yo suelo escuchar a un científico y él dice que su libro más científico que él usa es la Biblia. Entonces él, por ejemplo, dice, ¿cómo que en Job que sabía de que la tierra estaba
suspendida en la nada. Y él dice, la tierra está suspendida en la nada, o sea, está colgado a la nada, ¿verdad? O sea, ¿de dónde sacó Job eso? De que el planeta es redondo, o sea, que es y nosotros pisamos la tierra, pensamos que acá está el mundo, ¿verdad? Y pensando que es un globo que gira, que todo lo que hoy día se sabe por la ciencia está ya en la Biblia, ya está ya. O sea, prácticamente todas las cosas están allí. Y también la creación, por ejemplo, que tanto se ha intentado decir que es una evolución, que hubo una explosión y todas esas cosas que se hablan. Cuando vos ves la Biblia y ves cómo Dios creó, y ese mismo científico siempre dice, cuando yo voy a hablar en la facultad, en las universidades, y de hecho dijo que una vez un profesor le dijo, prepárate bien porque aquí hay muchos ateos, te van a joder, esos ateos te van a discutir. Entonces él dijo, me conviene que haya ateos, eso me conviene. Entonces él dice, en este caso, cuando estoy seguro que hay ateos que niegan la Biblia, que niegan a Dios, entonces él dice, empieza con la creación del hombre. Y todos los detalles, las hormonas, cómo funciona nuestro cerebro y todo. Y en la ciencia también está el hecho de que cuando algo, por ejemplo, el cerebro, tiene que haber alguien superior a ese cerebro, alguien que puso esto, que puso información. O por ejemplo, él dice, esa es una cosa, y la otra lo que tomo siempre es el tema de una planta, por ejemplo. El sol cae sobre la hoja de la planta, se vuelve verde y produce una fruta. Y como ese proceso, como que la ciencia hasta hoy no puede explicar. Entonces, tiene que haber un creador. Sí, claro. Entonces, y eso encontramos todo en la Biblia. Y muchos discuten, pero 6 días, ¿será que Dios pudo realmente en 6 días? ¿O un día fue como 1000 años? Siempre se quiere confundir eso. Pero sí él dijo, sea la luz, y fue la luz. No necesita ni 2 segundos para hacer. O sea, él fue el creador y eso encontramos en la Biblia. Encontramos realmente en la Biblia casi todo lo que necesitamos. Se escribe de amor, se escribe de noviazgo, se escribe de matrimonio, se escribe de psicología, se escribe de todo en la Biblia. Y lo interesante es, como ya se leyó el versículo de Hebreos, que es viva. Esa palabra es viva. Por ejemplo, leo cualquier libro y cuando he leído, tal vez lo leo por segunda vez porque me faltaban algunas partes para recordar. Y ya no lo leo más, porque ya sé lo que dice ese libro. Pero la Biblia, cada día podemos volver a leer y de repente un texto que hayas leído cientos de veces, de repente vuelves a leer y te indica una cosa que antes nunca viste. Entonces, ese es cuando se dice que es palabra viva, vive esa palabra. Cuando nos hacemos esa pregunta, ¿qué importancia tiene la Biblia para la vida del ser humano? Me lleva a este pasaje de Isaías, capítulo 55, donde habla de la misericordia gratuita para todos, de parte de Dios, en ese entonces para su pueblo, ¿verdad? Y en el versículo 10 me gusta mucho que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para el cual yo le envié. Sabemos acá los chaqueños principalmente en cuanto a la importancia de la lluvia, ¿verdad? ¿Cuántas personas se alegran cuando viene una lluvia después de una larga sequía? Como que la cara de la gente cambia y sabemos que va a venir algo nuevo cuando hay lluvia. Hay trabajo. Las plantas empiezan a renovarse. Hay esperanza de vida, ¿verdad? Donde las plantas mismas empiezan a brotar así las semillas. Y la palabra de Dios es comparada con esa lluvia, esa necesidad que tiene el ser humano de la lluvia y la tierra misma de la lluvia, ¿verdad? Porque se necesita. Y dice incluso acá que viene pero no vuelve sin cumplir su propósito. Y la palabra de Dios en la vida del ser humano, cuando entra, no vuelve vacía, dice su palabra. Porque acá dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, ¿verdad? Dios, a través de su palabra, desea que el ser humano pueda conocerle, ¿verdad? Incluso que pueda saber que a través de la palabra de Dios, Dios restaura,
Dios da esperanza. Dios da un propósito de vida para el ser humano. Sin la Biblia en la vida del ser humano, ya mencionamos acá, no iba a tener sentido la dirección hacia donde se va el ser humano. No iba a tener un rumbo. Yeah. La Biblia nos advierte así del pecado, de la condición en que estamos, pero no se queda ahí, sino que nos da también el camino que debemos de escoger, ¿verdad? Para caminar, para solucionar ese problema que tenemos con Dios. Y no se queda ahí, sino que nos dice que va a haber algo más. Uh-huh. Si obedecemos eso, nos espera un futuro al lado de ese creador, ¿verdad? Entonces, ignorar a la Biblia sería prácticamente destruirme a mí mismo, ¿verdad? Destruir mi vida, porque no va a tener sentido, no voy a saber hacia dónde voy y no voy a tener esperanza de vida, y eso me va a llevar a tomar decisiones que no tengo que tomar, ¿verdad? No, me va a llevar a buscar paz en donde no tengo que ir a buscar. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano que no le da esa importancia? Que después más adelante vamos a hablar seguramente de ese punto también. ¿Qué pasa cuando uno no tiene presente la Biblia en su vida, ¿verdad? Entonces, eso quería agregar. Nos muestra la condición en que estamos, nos da una esperanza de qué podemos hacer, y también nos muestra qué nos espera si obedecemos eso, ¿verdad? Y hay algo que también quiero resaltar, que la palabra de Dios en varias partes, ya sea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, dice que la palabra de Dios no pasa. O sea, permanece. Siempre. Cualquier otra cosa puede de repente pasar de moda, puede pasar de estilo. Ya hasta parece el eslogan de los años pasan, de verdad. Pero digo nomás que, por ejemplo, en Isaías 48 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En Mateo 24:35 habla sobre eso también, ¿verdad? De que incluso de que todas las cosas pueden pasar, pero su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán. Exacto, dice. eso. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. O sea, es tan segura, muestra, como dijiste, muestra mi condición, me hace ver, como dice en Timoteo 3:16, es tan útil porque me capacita, me guía, es como que abre mis ojos. Siempre me imagino yo de que estuve con un anteojo que no era lo correcto, y es como que me pone un anteojo que sí puedo ver más allá, abre mis ojos espirituales y me ayuda a estar firme. ¿Por qué? Porque la palabra es verdadera, es fiable al 100%, porque no cambia, no pasa de moda, permanece fiel. ¿Por qué lo decimos nosotros? No, porque lo dice la palabra de Dios. Sí. Y eso para mí es como que un bálsamo, y es como que la palabra de Dios ya lo dice. O sea, ¿querés discutirlo? Podemos seguir discutiendo, pero la palabra de Dios me respalda, nos respalda, y eso a mí me da una confianza tan profunda. Cuando mencionaste eso de que la palabra de Dios no pasa, permanece, eso me hace recordar cuántas veces el enemigo quiso destruir las Biblias, especialmente. Leí una historia muy interesante de cuando se transportó Biblias. En medio del mar empezaron a atacarle al barco y hundieron esas Biblias. 1500 Biblias que tenían en ese barco se hundieron en el mar. Y bueno, el enemigo seguramente pensó, bueno, logré algo grande, destruí esas Biblias. Pero ¿qué pasó? Esas Biblias estaban plastificadas y tenían suficiente aire como para flotar. Entonces flotaban en el agua, no se hundían del todo. Llegaron a una isla, y en esa isla nadie conocía la Biblia. Y era en su idioma. Entonces, como era un propósito de Dios, dijo al diablo, bueno, haz nomás que si quieres, yo voy a hacer el resto. Entonces, de repente ellos amanecieron en la playa que con esas Biblias. Era un milagro cómo pueden aparecer esto acá. Empezaron a leer, y como entendían el idioma, como era su idioma, empezaron a convertirse solos. Nadie les enseñó. Claro. Ellos leyendo, y después encontraron la dirección de esa sociedad bíblica, y se comunicaron con esa gente,
Y por eso se sabe la historia, ¿verdad? Entonces, ellos, y había gente que se entregaron a Cristo, que conocieron a Dios a través de la Biblia. Entonces, Dios cuida siempre su palabra. De repente hay unas cuantas Biblias que se destruyen, pero otras, cuando Dios quiere, su palabra sigue y va a seguir siempre. Y para que vean nomás que no son las personas las que presenta la Biblia, sino es el Espíritu Santo, es el que convence de pecado. O sea, el hecho de yo leer y estar predispuesta, Él hace su obra. Y eso hizo en el caso de la historia, por ejemplo, ¿verdad? Sí. No, y lo que estaba mencionando Milchas hace rato me hizo recordar el tema o sea, hay gente que tienen miedo de leer la Biblia, que le va a tocar. Siempre se cuenta que los hombres, cuando los hombres, por ejemplo, compramos una lavarropa, cada lavarropa tiene un guía, tiene un libro donde te indica lo que hay que hacer. Y los hombres nunca leemos este guía. Primero vamos a abrir, miramos cómo es, abrimos, enchufamos, y cuando hay humo, ¿y qué pasó acá? A mí me pasó personalmente una vez con una lavarropa, ¿verdad? Una lavarropa, abrí el cartón y eso, bueno, lo enchufé y vamos a lavar ropa y hizo un ruidazo y yo no sabía que. Después agarré, tiene un guía acá. Entonces abrí esa guía, dice, tenía 4 bulones atrás que atajaban el tambor para el viaje, ¿verdad? O sea, para que no se rompa ¿cómo es? El tambor. Entonces estos hay que sacarse. Pues saqué eso y funcionó, ¿verdad? Entonces yo creo que mucha gente pierden su vida porque no leen la Biblia, porque no leen la guía, no leen lo que dice la palabra, muchas veces por miedo, y después se pierden su vida, porque en la Biblia tenemos la guía, sabemos cómo llegar a Dios, sabemos que hay una eternidad, y es una palabra que permanece y que siempre dice lo mismo, siempre es como un martillo que siempre te habla, y si uno quiere buscar algo para su vida, va a encontrar en la Biblia. Así que, oyente, te animo a leer la Biblia. Y anteriormente muchas personas no podían tener la Biblia por el costo, era muy cara, y inclusive en tiempo, bueno, hace más de 500 años se empezaba recién a hacer las traducciones, porque las traducciones antes no había, solamente hebreo y griego. Entonces la gente no podía tener muchas veces la gente se iba a la misa, y inclusive el sacerdote miraba hacia la pared y daba su mensaje, no hacia la gente, y no podían entender ni una sola palabra, pero estaban ahí fielmente en la misa, ¿verdad? Imagínate. Y hoy día es en nuestro idioma, hoy cuántas traducciones se hace cada día. Y entonces, en la app se tiene, o sea, también, no hay excusa, no hay ninguna. O sea, para decir, yo no puedo tener, generalmente a los jóvenes, o de repente vienen personas acá y dicen, yo no tengo, no puedo. Y le digo, vos tenés internet, tenés tu celular, mostrame qué clase tenés. ¿Cuánto pagaste por tu celular? No le pregunto tanto eso, sino más bien si tiene, ¿verdad? Y tenés un plan, tenés internet, sí tengo. Hasta incluso dicen, bueno, tengo wifi, ¿verdad? Entonces le digo, pero tenés una aplicación donde podés bajar entonces la Biblia, ¿verdad? En sí, para poder leer. O sea, opciones hay. Ahora, creo que más adelante vamos a hablar también sobre eso, de cómo usar esa Biblia, porque muchas veces, como dijiste, sí, Enrique, usamos la Biblia, leemos la Biblia, pero después hay cosas que aquello que nos dice que debemos de cambiar, transformar, permitir que transforme, entonces no va a tener sentido si nosotros leemos nomás por leer y no permitimos que transforme. Es la utilidad que tiene que tener, ¿verdad? Así mismo es. Bien, estamos llegando a un momento de una canción. Queremos tener una pequeña pausa con nuestro diálogo. Así que si vamos a la canción, entonces después seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, seguimos aquí con el tema de hoy, que es la Biblia. Como este mes se está festejando el Día de la Biblia. Aquí con los compañeros estamos, con la compañera y con el compañero estamos con un tema tan interesante que es la Biblia. Hemos hablado en el comienzo qué es la Biblia, después qué importancia tiene la Biblia para el ser humano. Y hay una tercera pregunta: ¿cómo se ve una persona que no lee la Biblia? Esa pregunta yo siempre hago cuando hay consejería y veo muchas veces una persona desesperada. Le pregunto, ¿y vos lees la Biblia? ¿Tenés la Biblia?
generalmente dice que no lee la Biblia, pero no quiero responder todavía a esa pregunta, ahora sí ya respondí en parte, ¿verdad? Así que Ruth, vos tenés mucha experiencia de consejería también, y ¿cómo ves una persona que no lee la Biblia? Por lo general, se puede evaluar o se puede ver, observar en la forma o la manera como piensa o decide o se relaciona con los demás. Yeah. O generalmente se puede dejar llevar tan fácilmente por lo que dicen los demás, la presión del entorno e incluso el doble ánimo, ¿verdad? Sí. Es tan, La Biblia habla de doble ánimo. Exacto, y es tan rápido en creer lo que dicen los demás, lo que está influenciando en los demás, y se puede observar. En especial se nota mucho en la forma como se relaciona con los demás. Tan fácil de herirse, tan fácil de herir a los demás, y el de guardar ese resentimiento, ¿verdad? Eso es en líneas generales, es lo que de repente veo, ¿verdad? Es que también como la presión del entorno es tan fuerte y que se nota en la persona. Sí, yo puse la primera palabra, desorientada. Bueno, comentaste parte de eso. Michades. Yo diría que la persona se deja llevar fácilmente por otras ideas. Por eso escuchamos siempre muchas personas que donde visitamos nosotros, ¿verdad? Y preguntan, hace poco vinieron de tal organización o congregación o religión. Y yo no tengo problema, dice, yo acepto todo lo que dice. Con tal tenemos un solo Dios, dice, ¿verdad? Siempre dice, ¿verdad? Y yo diría que eso es muchas veces por falta de conocimiento. Incluso la Biblia habla de eso, ¿verdad? Que el pueblo perece por falta de conocimiento. Fácilmente se dejan llevar por ideas que no son acorde a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo diría que una persona que no lee la Biblia o que no tiene conocimiento de la Biblia es una persona muy vulnerable a que el enemigo pueda usar eso a su favor y pueda llevarles por rumbos diferentes a lo que Dios quiere para su vida, ¿verdad? Entonces, fácilmente viene una idea, se les presenta y fácilmente le convencen con esa idea y se queda con eso, ¿verdad? Y siempre lleva presente lo que dice la otra persona. Nunca da una opinión porque no tiene conocimiento sobre eso. No lee la Biblia, no sabe lo que dice la Biblia, entonces se queda. No porque esa persona dijo así tiene que ser, pero yo no me tomo el tiempo de abrir mi Biblia y comprobar si es cierto lo que dice esa persona, ¿verdad? Fácilmente se deja llevar o creer en una enseñanza que otra persona le da. Entonces, una persona que no lee su Biblia corre el riesgo de ser tratado así, ¿verdad? De dejarse llevar por cualquier idea. Sí, cuando hablas justamente de eso, de que como dijiste al principio, yo recibo todo lo que viene en lo que hablan de la religión, ¿verdad? Cuando eso me hace recordar cuando yo empecé el ministerio de pastorado, hace más de 30 años ya. En ese tiempo habían católicos, evangélicos, y vos no tenías acceso, bueno, vos sos evangélico, acá no corresponde. O sea, había un fanatismo muy fuerte de la religión, y habían algunos testigos de Jehová y otros mormones. Pues esas cuatro más o menos estaban más, pero católico y evangélico, eso estaba más fuerte. Después llegamos a un tiempo, algunos años atrás, donde ya no era importante, sos católico, sos evangélico, ya con tal que es de Dios, justamente lo que dijo Mesías. Entonces, yo creo que lo primero fue mejor que lo otro, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, está ese tema de que no hay que ofender, que todos somos hijos de Dios y que recibo a todos. Es mucho peor, porque por lo menos antes había una dirección, se plantaban en lo que eran, ¿verdad? Y aunque no tenían muchos, ni evangélicos ni católicos, muchas veces no tenían una idea bien clara que era la religión. La religión normalmente separa a los hombres, separa a la gente, claro, pero la Biblia nos une. Entonces yo siempre, hoy día también digo eso, bueno, no importa de qué religión sos, lo que sí importa es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que importa. Y ahí te vas a dar cuenta si estás en un ambiente donde no tendrías que estar, donde tendrías que estar, tendrías que cambiar de lugar, sea eso de iglesia, de congregación,
cuando la Biblia te orienta, cuando lees en la Biblia, bueno, este es así, este es así. Entonces, cuando entiendes la Biblia, cuando Dios te habla a través de su palabra, ahí vas a entender lo que es el camino. Algo que a mí me llama mucho la atención es en la palabra de Dios, por ejemplo, Pablo le da instrucciones a Timoteo, ¿verdad? Justo con referente a cómo se ve una persona que está alejada o que no lee la Biblia, ¿verdad? O sea, en 2 Timoteo 3, por ejemplo, versículo 2 dice: habrán hombres amadores de sí mismos, a pesar de que dice en los últimos días, pero de igual forma podemos ver en estos tiempos, no, estamos en los últimos ¿verdad? días. Y prácticamente, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 2, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentos o intemperamentales, crueles, aborrecedores. O sea, es tan fuerte. Y decimos, es justamente lo que dijiste, Milcia, de verdad, se dejan influenciar por lo que otros dicen. Incluso en la versión NTV están un poco más claro otra vez, porque dice: no amarán ni perdonarán. Van a calumniar a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. A lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. O sea, traicionarán a sus amigos, dice. Y o sea, que te va indicando incluso otra vez todo lo que podemos nosotros entender y ver de que si yo no leo la Biblia, si no hago parte de mi vida, todo esto que es parte de mi ser, mi carne, puede tomar control, ¿verdad? Y justamente en Efesios lo habla también, ¿verdad? De que dejemos de lado nuestro viejo hombre y dejemos que Él nos transforme, que la palabra de Dios, que Dios nos transforme a su voluntad, a su manera, ese nuevo hombre como Él lo habla, ¿verdad? O sea, no sé si ya me estoy yendo por el otro, pero digo nomás que es como que se nota y se puede tomar tan fuerte una persona que no se deja guiar o impactar por la palabra de Dios. Y así mismo también yo diría, incluso del otro lado, ¿verdad? ¿Cuánto va a impactar una persona que lee la Biblia? Exacto. ¿Cuánto impacto va a tener en la vida? Sí, esa pregunta hay que hacernos también. Sí. Y en Salmos 1, del versículo 1 al 2, dice: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor, en la palabra de Dios, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es esa persona que medita, así como mencionaste que hay una parte, también la otra parte. Sí, la manera en que uno cuando lee la Biblia, cuán preparado va a estar para sí mismo, ¿verdad? Y para las personas, para impactar la vida de las otras personas a través de la palabra misma, ¿verdad? Claro. Cuando medita, cuando reflexiona, cuando se pregunta qué es lo que Dios quiere. Entonces, de esa misma manera también va a impactar en la vida de la otra persona, ¿verdad? O sea, que puede venir, por ejemplo, esta situación que mencionaste del ejemplo, pueden venir de otra congregación y yo directamente no es que digo sí, sino hago preguntas, indago. Si conozco la palabra de Dios, ya voy entendiendo, estas personas o de esta organización están basadas en la palabra de Dios o están basadas en su propio deseo o objetivo nomás, ¿verdad? O sea, es como que yo ya tengo mi guía, Sí. ¿verdad? Sí, y justamente fuera del micrófono estábamos compartiendo con Milciades previamente a esa pregunta: ¿cómo se ve una persona que no lee la Biblia? ¿Qué versículo puede identificar eso? Y es Oseas 4:6, cuando Dios mismo dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo se ve una persona que no lee la Biblia? Perece. O sea, perece en su vida espiritual, en su vida de andar diario, no tiene orientación espiritual, ni psicológica, o sea... No tiene la capacidad de ver entre lo bien y lo malo, ¿verdad? No tiene esa capacidad de decidir, porque no sabe qué camino tomar. Como que está nublado, anda así en forma automática, según lo que le dice acá su carne, por así decirlo.
sus propios deseos. Sí, y justamente Ruth, lo que estabas compartiendo es de que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Cuando hablamos de los últimos tiempos comenzaron con Cristo, con la venida de Cristo comenzaron, vivimos hace 2000 años en los últimos días, y ahí me doy cuenta que esto se aumenta. Eso, por ejemplo, la gente hoy día viene qué sé yo, todas esas generaciones, lo que vienen ahora, ellos de repente dicen, bueno, está bueno no casarse, está bueno solamente vivir libre, y tantas cosas lo que hoy día se dicen que es bueno, que no es bueno, que la Biblia lo llama malo, ¿verdad? Sí. Pero ellos lo llaman bueno y otros lo llaman malo, que es al revés, ¿verdad? Sí. Ahora, muchas veces yo he escuchado mucho, e incluso creo que tenemos que tener mucho cuidado lo que estamos consumiendo, qué tipo de predicación o a quién le estamos siguiendo en YouTube, por ejemplo, ¿verdad? O sea, a veces le seguimos a una persona y no nos damos cuenta de cuánta base bíblica tenga, porque a veces solamente un trozo de la Biblia y al final de cuentas se va hacia su propio objetivo, por ejemplo, ¿verdad? Y mucho he escuchado, no sé si vos escuchaste también, Milcia, que de repente dicen, vení a los pies de Jesús y toda tu vida va a ser mejor. O así tal como estás, vení, Él te ama así tal como estás. Pero no cuenta toda la historia. O sea, que es como, sí, vení a los pies de Jesús. La palabra de Dios dice que Él te ama, que fuiste creada a imagen y semejanza de Dios, que tanto te amó que no fue suficiente crear a su creación, sino que Él murió por vos para que vos tengas vida eterna. Pero para eso, como dice en Proverbio, si confesamos nuestro pecado, o sea, confesamos nuestro pecado, pero también tenemos que apartarnos de eso. Y ahí es como que se produce ese cambio, esa transformación. O si no, es solamente me convenzo de que estoy en el mal camino, pero no me convierto en ese que Dios quiere, en la cual Él transformarme, ¿verdad? A su imagen, a su imagen ya estamos, ¿verdad? Pero en ese propósito que Él tiene para con nosotros, ¿verdad? O sea, al final nos dejamos guiar por nuestro deseo y dice, ay no, yo voy a seguir tomando, o yo voy a seguir drogándome, o yo voy a tener una vida sexual libre, total. El domingo voy a ir a pedir perdón por mis pecados, porque así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero al final de cuentas, la palabra de Dios nos confronta y nos dice que debemos de apartarnos de aquello que impide el fluir del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, que entristece a Dios, ¿verdad? O sea, al Espíritu. Sí, justamente estuve una vez en una discusión con un chico, era realmente todavía adolescente. Él dijo que su papá estaba metido en los vicios. Y él dijo, pero él puede pedir perdón cada noche, dijo. Entonces, no hay problema, dijo, con su vicio, que siga nomás, pero puede pedir cada noche. Yo le dije, eso no es arrepentimiento, tiene que arrepentirse. Y arrepentimiento la Biblia lo llama dar la vuelta, o sea, dejar de hacer. Cambiar de pensamiento, forma de vivir. Sí. Así que, en resumen, como vemos a una persona que no lee la Biblia, hemos mencionado varias cosas, pero Dios lo resume y dice, perece, desorientado, no sabe a dónde ir, se agarra por esto, por aquello, pero no tiene una dirección. Hay otra pregunta que no nos hemos hecho aquí anteriormente, pero que deberíamos de repente tratar un poco. Mucha gente pregunta, pero eso de tener la Biblia en el celular, para muchos es un choque, para ellos ni siquiera es Biblia. Ahora, yo confieso que me siento más bien con una Biblia así en la mano, ¿verdad? Que realmente me siento mejor así, ¿verdad? Pero eso no indica que no uso también del celular, uso también la tecnología. Entonces, se puede tener así la Biblia, la iglesia, por ejemplo, y te vas a la iglesia y te vas con un celular nomás. A lo que vos llamarle, nosotros los jóvenes le llamamos la vieja escuela. ¿A quién le molesta? ¿Por qué le molesta, verdad? Sí. La pregunta que deberíamos hacer es si es diferente lo que dice el celular que dice la Biblia. Sí. Y de qué manera, mirando un poco el avance tecnológico, muchas actualizaciones, la manera en que ha cambiado el mundo,
y el sistema mismo, ¿verdad? Sí. Hoy en día, claro, si vamos a llevar el tema de la distracción, puede ser una distracción el celular porque aparte También. de la Biblia tiene muchas otras cosas que puede distraer, ¿verdad? Y yo diría que depende de cada uno de cómo... También puede apagar su internet, puede apagar, silenciar todo eso, ¿verdad? Sí. El tiene esa autocontrol. El autocontrol, sí. Yo, si vos me preguntás a mí, yo en el contexto donde voy en la iglesia, prefiero llevar justamente lo físico porque la gente de mi iglesia, la mayoría de los que se van ahí son gente así de edad avanzada, ¿verdad? Entonces prefieren, y cualquier choque como que no va a dar oportunidad para que haya tranquilidad o paz ahí en la iglesia. Sí, Entonces, sí. sí depende de mí, como dice lo de la Biblia, de estar en paz con los hermanos ahí. De Pablo Tengo ya. que dar ese paso, ¿verdad? Pero Y sí. yo diría que depende de cada uno, ¿verdad? Sí. Si vos ves que a tu hermano o la hermana de la iglesia le molesta que vos lleves celular, Mejor llevar una mejor, Biblia. porque ¿qué va a cambiar si es lo mismo, ¿verdad? Que Sí. es lo que dice ahí. Y Sí. Sí, ahí entramos en el tema de Porque que Pablo dice, incluso yo no voy a ni comer carne si yo soy una ofensa para los demás, para los débiles, ¿verdad? ¿con qué Entonces, propósito llevamos nuestro Sí. celular? ¿verdad? Si Sí. alguno dice, porque yo no tengo lo físico, ¿y cómo tenés en tu celular y no? ¿verdad? Porque Mm. más o menos así, ¿verdad? Y para los adultos que piensan que está mal ver, por ejemplo, en cuanto a los jóvenes, ¿verdad? La manera en que la tecnología ha avanzado para los jóvenes, incluso estamos en la era digital, ¿verdad? Sí. Que Sí. los jóvenes 1000 veces van a preferir estar con su celular porque ahí, incluso en la aplicación te da comentarios donde vos puedes leer Sí, otra sí, vez de lo que tiene te mucho. dice, qué Sí. significa esa palabra y todas esas cosas, ¿verdad? Incluso puedes planear tu estudio bíblico ahí, diferentes herramientas que te dan para... Sí. La cuestión es ahí es saber usar, ¿verdad? Para qué querés, cómo puedes usar para no molestarle al hermano o no distraerle a otros, ¿verdad? Qué bueno, qué buena conversación. Y cuando hablamos de cómo se ve una persona que no lee la Biblia, vamos a ir a la siguiente pregunta que dice, ¿cuáles son los obstáculos que se presentan al querer leer la Biblia? La Wow. famosa excusa. Ese tema es... yo pues en primer lugar busqué mucho qué sería el obstáculo principal para no leer la Biblia. Es cuando uno quiere leer la Biblia y no lo hace, es esa batalla entre espíritu y carne. Okay. En el principio es eso, ¿verdad? Ujú. Porque el celular querés leer, porque es de la carne. No Sí. siempre, pero Sabes es que hay algo interesante así, Sí. que te puede distraer. Llamativo. 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 Entonces, la Biblia, ¿cuáles son los obstáculos? Pueden haber muchos, pero lo principal es esa batalla. Pablo dice que estamos en esa tienda, estamos en ese cuerpo todavía, que es la carne que lucha contra el espíritu, y ahí él menciona que esa lucha es constante, y depende a quién lo que le alimentamos, ¿verdad? Cuando realmente alimentamos al espíritu, vamos a querer leer la Biblia, Claro. pero cuando alimentamos a la carne, entonces la Biblia queda más fuera. Y hay famoso, se escucha mucho, y en algún momento también me he incluido en eso, este famoso falta de tiempo. Famosa excusa, Sí. no tengo suficiente tiempo, quiero hacer de esta forma y no me sale, y como no me sale, entonces prefiero no leer nomás, porque no quiero ser, famoso dicen, no quiero ser hipócrita, entonces mejor nomás no leer. O está también otro obstáculo, es la falta de disciplina, la falta de prioridad. O sea, sí, ahora que estamos desarrollando esto, ¿verdad? Y entender un poco, creo que resaltando esto que dijiste, Milcia, de la falta, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dijiste, ¿verdad? Y creo que cuando yo no conozco el poder o ignoro el poder que tiene la palabra de Dios, entonces uno de los obstáculos va a ser, es aburrido, no sé cómo leer la Biblia, pero no tiene, ¿cómo se dice? No tiene efecto sobre mí. O sea, entonces, ¿para qué voy a leer? O no sé de dónde empezar. Son cosas que yo incluso he escuchado mucho. ¿No leíste tu Biblia? ¿Leíste tu Biblia? Sí, compré hace poco, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo o no sé de dónde empezar. Es algo que yo escucho muy a menudo. O dice, sí, empecé en Salmos, pero demasiado largo.
Pero digo nomás que si hacemos desde el principio, ¿cuánto poder tiene la palabra de Dios? ¿Qué efectos puede tener o qué impacto puede tener la Biblia en mi vida cuando yo hago hábito en mí? Creo que esos obstáculos van a ser vencidos. Y va a haber momentos, porque somos seres humanos, en donde vamos a estar cansados, vamos a estar tal vez de repente desgastados, pero todo aquello que nosotros leímos en algún momento dado o memorizamos, eso puede alimentar nuestro espíritu también, ¿verdad? O sea, queda eso registrado en nuestro espíritu. Michelle, si vos hablas de tu vida, ¿qué es lo que... Me imagino que tenés días donde no tenés ganas de leer la Biblia. Sí. Nosotros los cristianos de repente esa excusa de no tener tiempo, no tenemos tanto, ¿verdad? Sabemos eso que es una excusa vana, ¿verdad? Pero muchos tienen esa excusa. ¿Pero qué más? ¿Qué podrías mencionar más? Yo diría que cuando nosotros estamos en un mundo donde todos los días se habla de la palabra de Dios, de alguna manera nos hace bien, ¿verdad? Nos mantiene ahí. Pero así de tanto, yo me acuerdo principalmente cuando estaba en la facultad, que todo el día teníamos que tener la Biblia presente. De alguna manera, ese hábito, esos momentos de leer y preguntarnos de dónde viene, cuándo se escribió, todas esas cosas, en un momento llegué a no querer tocar la Biblia o escucharla, en el sentido de quizás de tanto escuchar y uno puede pensar, yo ya sé ya sé lo que dice ahí y ya sé lo suficiente, entonces puedo dejar un poco tiempo de leer. Cuando uno no se da cuenta en ese momento, ¿verdad? Uno puede pensar incluso eso, de que ya sé lo suficiente y ya no necesito ahora mismo leer, porque ya sé lo que dice ahí, ¿verdad? Eso yo me acuerdo. Sí. Y en el día a día, quizás cuando uno así físicamente quizás se cansa y está cansado y que uno quiere relajarse y estar ahí, ¿verdad? Para eso también en el celular hoy día puedes prender la Biblia y ahí escuchar. Escuchar, Sí. Esa es la Mi esposa y yo, de hecho, lo hacemos a la mañana, ¿verdad? A la mañana, a las 5 de la mañana tomamos nuestro mate y hoy justamente tuvimos un texto tan duro, porque ese es nuestro idioma dialecto, y muy fuerte esta Biblia cuando usa palabras como asqueroso y hablando del ser humano, ¿verdad? Sí. Entonces podemos incluso escuchar cuando estamos más cansados, podemos prender la Biblia y escuchar la Biblia también, ¿verdad? Esa es una ventaja también del Biblia audio, ¿verdad? Sí, yo creo que ese tema de obstáculos siempre va a haber y el enemigo va a poner nuestro cansancio, va a poner, bueno, no tenés tiempo. El enemigo de hecho no quiere que leamos la Biblia, y si de repente decimos no, pero yo voy a leer, entonces te va a procurar de sacar tus pensamientos. Lees para cumplir, pero tus pensamientos quiere desviar a otro lado, ¿verdad? Entonces, obstáculos sí o sí va a haber, o sea, tiene que ser una decisión. Si yo leo la Biblia, tiene que ser una decisión mía, yo voy a leer. Yo me acuerdo que un día nuestro pastor dijo, ¿quién se anima este año a leer toda la Biblia? En 3 meses mi papá vino y dijo, yo leí todo. Él se sentó todos los días y yo me acuerdo todavía bajo un árbol, teníamos ahí en el fondo, estaba a la siesta, en vez de dormir, él no quería dormir la siesta y estaba ahí leyendo su Biblia. Y en 3 meses leyó completo la Biblia, ¿verdad? Y eso he hecho también, leer toda la Biblia. Bueno, después vamos a hablar un poco de eso, de consejos prácticos para leer. Pero cuando hablamos de obstáculos, volvemos a enfatizar eso. Es el enemigo, pero no es una excusa. No es una excusa, porque podemos nosotros tomar esa decisión. Yo quiero leer y es para mi provecho. Y también podemos memorizar, ¿verdad? Memorizar versículos. Yo pienso muchas veces, si en algún momento va a haber una persecución cristiana, que ya hay de hecho en muchos países, donde no se permite ni siquiera leer la Biblia abiertamente, nos va a ser tan importante haber memorizado parte de la Biblia, ¿no? O sea que siempre va a depender de nosotros. Podemos culparle al enemigo y decir que él es, pero al final nosotros tomamos la decisión si hacerle caso o dejarnos llevar por esas tentaciones o excusas que pone y no leer nuestra Biblia, ¿verdad? Y considerando el mundo hoy en día como es,
todo es rápido. Rápido. No hay tiempo parece para sentarnos y meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ir allá? ¿Tengo que venir acá? Y al final nos olvidamos incluso tantas actividades que tenemos. Decimos que es para Dios, pero esas mismas actividades son los que nos quitan el tiempo. Hacemos cosas para Dios y no estamos con Dios. Sí. Vamos a ir a una última canción. Estamos terminando esa hora y media, entonces nos quedan algunos minutos para una última pregunta, consejos prácticos. No es una pregunta, queremos dar algunos consejos prácticos para leer la Biblia. Así que nos vamos a la canción y venimos para la recta final. Bien, de esa manera estamos llegando al último capítulo de hoy, donde hemos empezado hace unos minutos con ese tema de la importancia de la Biblia. Estamos festejando el Día de la Biblia, el Día de Pastor, Día de Juventud, Día de Primavera. No sé si hay otro festejo más, pero estamos con muchos festejos. Mi cumpleaños pasó hace poco. ¿Viste? Sí, otro aniversario festejo. De la Mi radio. Cumpleaños, el aniversario de la radio. El cumpleaños inicial también. Sí, y me di cuenta que después fuera del micrófono había alguna frase todavía que hay que mencionar también por micrófono. Así que, Michelle, ¿cómo era ese tema? Sí, cerrando un poco lo que es el tema de obstáculos, en una frase que encontré de un escritor que dice: el problema muchas veces no es la falta de tiempo, sino la falta de prioridad. Siempre hacemos espacio para lo que consideramos importante. Si algo nos importa, de alguna manera vamos a darle tiempo y vamos a encontrar un tiempo para poder hacer. Así como Ruth estaba diciendo. Sí, no, y así nomás que hace poco estaba escuchando y me llamó mucho la atención lo que dijo un pastor, que cada uno de nosotros tenemos 24 horas. Nadie tiene 25, 26 o incluso menos. O sea, nos da ese tiempo. Y entonces, ¿por qué actuamos o consideramos que el otro tiene más o yo tengo menos? Entonces, Dios nos da esos 24 horas. Ahora tenemos que saber administrarlo. Administrar y quitar esa prioridad, ¿no? Exacto. O sea, poner una prioridad. Bueno, yo quiero esto, quiero lograr aquello. Prioridad, ¿verdad? Sí. Yo estuve una vez con ese George McDowell en un congreso, y él a la mañana tenía una camisa y a la tarde ya tenía otra, pero y tenía diferentes botones. Parecía que no encontraba suficientes botones en su camisa. Y alguien se atrevió y preguntó, y decía un poco: doctor, ¿por qué tenés esos botones, un grande, un chico, otro color? Y él dijo: yo me propuse en mi vida ser diferente. Voy a ser diferente, y ese es diferente. Y él tenía, por eso él dijo, y mucha gente me pregunta por los botones, porque parece que es un poco decente lo que él pone, pero él dice: yo quiero ser diferente que los demás, y cada día yo quiero ser algo, quiero impactar en alguien. Agregar valor, dice él, agregar valor sí. a las personas, sí. Bien, de esa manera estamos llegando a la última pregunta, o sea, el último tema: consejos prácticos. ¿Cuáles son consejos prácticos para leer la Biblia? Yo quiero escuchar. Bueno, si quieres escuchar, yo te digo lo que siempre suelo decir a personas que, vamos a decir, que recién entregan su vida a Cristo o que van a empezar a leer la Biblia. Yo siempre digo: primero, no vaya a leer 10 capítulos cada día, ¿verdad? O sea, no hagas a veces el entusiasmo es grande al principio y se cansan rápido con eso. No, le digo, de un párrafo a otro, de un título a otro en la Biblia, o si quieres, de repente el capítulo es muy largo, leas un capítulo, pero yo siempre le recomiendo el Evangelio de Juan. Empieces con el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Juan es escrito en forma sencilla, todo el Evangelio, y todo el plan de salvación está ahí. Entonces es muy completo el plan y muy sencillo. Ahí habla de nacer de nuevo, ahí habla de que a todos los que creen en su nombre, que le recibieron, les dio el potestad, o sea, del derecho de ser hijos de Dios. Dice esa discusión que tiene ahí Jesús con el sacerdote ahí, necesitas nacer de nuevo. Ahí habla de que Jesús es el buen pastor. Ahí dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. La o sea, vida verdadera. Es el Evangelio de Juan es un libro muy sencillo y muy completo. Así que si alguien empieza recién a leer la Biblia, de repente empieza en el comienzo de la Biblia y se encuentra con ese registro de los parientes cuera, como es ese. La cronología.
y nació fulano, engendró a fulano. Y eso eso va a aburrir muy rápido, porque primero los nombres casi no se pronuncian. Entonces, mejor leer el Evangelio de Juan. Y si quiere leer algo de historia, en el Antiguo Testamento hay lindas historias. Puede leer también los libros de historia, ¿verdad? Yo mirando un poco, o sea, la vida en los oyentes, así de alguna manera, muchos, como vos decís, se apresuran para de una vez leer y encontrar ya la respuesta que está buscando, ¿verdad? Yo diría, primeramente, que el paso más sencillo que uno podría hacer es pedirle a Dios su dirección primeramente, ¿verdad? De pedirle que abra sus ojos, su mente, y de alguna manera pueda guiarle a esa persona para que él pueda entender lo que Dios le quiere decir a través de su palabra, ¿verdad? Y lo otro es siempre hacernos preguntas sencillas. Algo que me funcionó siempre a mí, lo aprendí en la facultad, es hacerme preguntas de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Que, por ejemplo, leo un pasaje y ¿qué Dios me quiere decir con esto? Y leo una vez más y ahí donde parece que uno recibe eso. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? Como que estás abierto a... Y lo otro es preguntarme cómo puedo yo aplicar hoy este pasaje que hace miles de años se escribió en otro contexto, en otros tiempos. ¿Cómo yo puedo aplicar eso en mi vida hoy? Y son preguntas así sencillas, pero que de alguna manera te hacen meterte en el pasaje y profundizar, reflexionar y decir cómo yo hoy puedo hacerle entender a otros también lo que Dios le quiere para sus vidas, ¿verdad? Cómo yo puedo aplicar eso en mi vida y cómo yo puedo hablarle a otros, a otras personas de eso, ¿verdad? Entonces esos pasos así sencillos que puede ayudarme a dar esos pasos que necesito hacer cuando se trata de leer la Biblia, ¿verdad? Porque son quizás preguntas así sencillas, pero muy profundas que de alguna manera nos ayudan a encontrar el camino que necesitamos ahí en lo que es leer la palabra. Y otra cosa que no quiero que cada oyente piense que nosotros lo que decimos acá, eso se tiene que hacer, sino que yo soy una persona que si vos te sentís, encontrás una manera. Yo sé que Dios nos da a cada uno la capacidad, don, talento que tenemos, y nos da la manera en que nosotros podemos elegir cómo leer su palabra. Si a vos te ayuda bien, por ejemplo, poner de fondo un instrumental y leer la palabra de Dios y te puedes concentrar, puedes hacerlo, ¿verdad? Y si a vos te gusta, así como yo dije, de hacerte preguntas y leer así por parte de la Biblia, también lo puedes hacer. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una manera de donde se siente cómodo. Encontrar eso, ¿verdad? Encontrar eso es lo que deberíamos de pedirle a Dios, que nos muestre cómo queremos hacer o leer su palabra, ¿verdad? Ahí nomás pienso que, como dijo, por ejemplo, Enrique, suponte que, porque famoso quiere más de la palabra de Dios y dice, ¿cómo puedo tener mi tiempo devocional? Porque se habla mucho de eso, tener tu tiempo devocional con Dios, orar, andate a la iglesia, tener las personas con quien te rodea que también tengan el mismo principio. Ese tiempo de devocional, algo que me ayudó mucho y tomo como ejemplo lo que dijeron ambos. Juan, por ejemplo, el capítulo Juan, yo lo tomaría de esa forma. Ese capítulo, tomo un versículo que me llama la atención, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 12, que dice, más a todos los que le recibieron le dio, y que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Leo todo ese capítulo, pero me quedo con un versículo para esa semana. Y a partir de esas preguntas, me quedo memorizando durante toda esa semana el versículo 12 del capítulo 1 de Juan. Y eso a mí me ayudó hace cuestiones de años, en donde yo me sentía, por ejemplo, muy así, ¿cómo puedo hacer mi devocional? Y que verdaderamente se quede en mi mente y pueda meditarlo y eso pueda transferir a otras personas. Y en ese tiempo ayuda, por ejemplo, a meditar, o sea, todos aquellos que recibieron y creen, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y toda esa semana se queda ese versículo. Imagínense, si memorizamos eso durante una semana, un capítulo, un versículo
4 versículos al mes vamos a tener, ¿verdad? Y de ahí en más cargamos, ¿verdad? O sea, de ese lado nomás digo que justo como dijo Milciades también, hay formas, pero al final de cuentas el objetivo está meditar la palabra de Dios, alimentar mi espíritu y al final de cuentas poder lograr compartir, decir, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que el que cree ya llega a ser hechos hijos de Dios. Le dio la autoridad de ser adoptados, ser hijos de Dios. Y eso es genial. Así mismo, y hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Se terminó nuestro tiempo, qué rápido terminó nuestro tiempo. Pero queremos orar. Y queremos orar para finalizar. Ruth, ¿podrías dirigirnos una oración? Amén. Oremos. Sí. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias porque a partir de ser tus hijos, de ser tu creación, tú nos diste también tu palabra. Nos entregaste, Señor, esta palabra viva, esta palabra inspirada por ti, guiada para poder capacitarnos, para poder instruirnos e incluso confrontarnos. Pido, Señor, que cada oyente que estará escuchando, viendo hoy y tal vez más adelante, puedas tú también traer luz a su corazón, a su vida, y como dice tu palabra, les des a cada uno el querer como el hacer tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, trae convencimiento de pecado, trae también, Señor, paz en su corazón para aquellos que dicen, quiero tu palabra, para aquellos que están dispuestos en recibir tu palabra, hoy pueda traer también ese convencimiento de pecado y arrepentimiento, y poder entender que tu palabra es poderosa. Jesús, gracias por este tiempo y que tu palabra, Señor, sea plantada en los corazones que estén dispuestos de recibir. Nos ponemos en tus manos. Amén. Amén y amén. Ha sido un placer, querido oyente, compartir esa mañana. Gracias, Milciades, gracias, Ruth, por compartir esta hora con ese tema tan importante, la Biblia. Hasta la próxima, con un nuevo programa, Caminamos Contigo.